Hola a todos, buen día. Jorge me solicitó hacer una presentación del manejo de los pacientes post-implante de válvula percutánea en la unidad. Y un poco quería comentarle un poco en qué consiste la técnica, qué estamos haciendo y cuáles son las recomendaciones en el post-procedimiento. ¿Vale? Desde el punto de vista médico, el reemplazo valvular aórtico ya es una técnica que el año 50 se inició, ha ido progresando en el tiempo desde primeras prótesis mecánicas, a famosa prótesis de bolita, Star Edward, posteriormente las prótesis monodisco, las prótesis biológicas, las prótesis de doble disco y finalmente el año 2002 se implanta la primera válvula percutánea, digamos, a nivel aórtico. ¿Ya? Este fue el personaje, un francés de Rouen, hizo el implante de una válvula aórtica a través de un acceso transapical, y ya hace una semana se cumplieron 20 años desde el primer implante. Posteriormente han ido apareciendo nuevos dispositivos. Estos son dos personajes que cambiaron un poco también lo que es el implante de la válvula. Y finalmente tenemos dos tipos de válvulas para que ustedes los conozcan. Una válvula es la válvula balón expandible, que hay más de una marca, esta es una de las marcas. El procedimiento consiste a través de algún acceso vascular, que habitualmente es la arteria femoral. Uno llega a la válvula aórtica en un primer momento bajo estimulación, como ven ahí con marcapaso, se dilata la válvula con un balón del tamaño del anillo de esa válvula, se saca el balón, esto a través de este introductor, y posteriormente uno avanza la prótesis, que en este caso, como es balón expandible, viene montada, esa es la prótesis, que viene plegada en este catéter. Este catéter, digamos, se desplaza un poco en la aorta torácica, se monta en el balón para disminuir el tamaño del introductor. Uno ajusta esto por vía, digamos, mecánica con los catéteres, cruza todo lo que es el arco aórtico, ¿ya? Que el sistema tiene un sistema de que se logra deflectar el catéter, como lo pueden ver. Cruza la válvula, ¿ya? Y uno radiológicamente ajusta la posición de la válvula más arriba, más abajo, está conforme con la posición, y esta válvula, como balón expandible, tiene solo una chance de implantarla, porque ya ahí uno puede subir o bajar la prótesis dependiendo, digamos, de la posición de la válvula, y eso uno lo ve en pabellón. Lo colocan taquicardia ventricular por el pacing, para que no se desplace el material, se infla el globo y la válvula queda totalmente desplegada, ¿ya? Esa es un tipo de válvula balón expandible, ¿ya? Y la válvula autoexpandible es también un sistema que viene montado en un catéter, y uno al sacar el shaft, la válvula se empieza a desplegar. Este tipo de válvula tiene la ventaja, digamos, que uno puede reposicionar la prótesis entre más superficial, más profunda. Este tiene la forma, como pueden ver, de como un corcho de champaña, ¿vale? Esta es una válvula tipo autoexpandible, como lo pueden ver acá. Viene el shaft, uno retira un poco el shaft del catéter y la válvula empieza a expandirse de distal a proximal. Y uno puede colocarla más profunda, más superficial, dependiendo de lo que uno quiera, ¿ya? Esos son los dos tipos de válvulas. Cada uno de estos válvulas tiene varias empresas que las venden, ¿ya? Además de el tipo de válvula, uno puede eventualmente colocar la válvula por distintos accesos. El más frecuente y el más estudiado y el que tiene la evidencia que se compara con el acto quirúrgico, digamos, convencional a través de una estenotomía, es el acceso transfemoral, ¿ya? Este acceso transfemoral
uno tiene que tratar de identificarlo antes del estudio, se estudia al paciente con un angiotac para ver el tamaño de su ilíaca, su femoral, su aorta, su arco aórtico, y avanza el catéter por la femoral, como pueden ver por acá. ¿Ya? La tecnología ha ido variando en el tiempo, y en estos 20 años, los primeros catéteres que uno ocupaba eran 24, 26 French, y actualmente estamos con catéteres de 14 French, lo que hace mucho más posible hacer el procedimiento por vía femoral, ¿ya? Este es el catéter y acá viene la prótesis, ¿ya? Pero hay otros accesos, como el transapical, en el cual uno hace una pequeña toracotomía izquierda, expone el pericardio y uno hace una jareta en el ápex del ventrículo izquierdo, y a través del ápex avanza la vaina, digamos, y la válvula, que en este caso particular es una válvula que hay que colocarla en el sentido contrario, ¿ya? Porque si no es un desastre, se muere el paciente. Entonces, pero se hace todo en forma anterógrada, a través del ápex, ¿ya? Se hace la misma dilatación y se implanta la válvula, como ustedes pueden ver, a través del ápex. Esto es todo a través de una toracotomía. Y hay otros accesos que se han ido también evolucionando en el tiempo, que es cuando no tiene accesos femorales. Hay acceso axilar, hay acceso transaórtico a través de minesternotomía, hay accesos carotidios, hay acceso transeptal, etc. Pero la evidencia y la recomendación actual en todas las guías es hacerlo a través, si es posible, por acceso transfemoral. ¿Vale? Esta es una técnica que fue creciendo en el tiempo, y estas son estadísticas ya que refieren que esta técnica va a ir aumentando cada día más, ¿ya? En un primer momento, como ustedes lo conocen, era implantado en pacientes inoperables, y actualmente en países como Europa, en Alemania, le están colocando a todos una TAVI de entrada, ya casi no se opera nadie. ¿Vale? Este es el procedimiento que hacemos habitualmente. Tenemos dos accesos, ¿ya? Femorales, ¿ya? Es una ortografía, una angiografía de la arteria femoral. Esta es una ortografía para ver la posición de la válvula. Este es un marcapasos transitorio para hacer el pacing. Y acá estamos haciendo la predilatación con balón, como ustedes pueden ver. En este caso particular, la paciente tenía además riesgo de enfermedad coronaria del tronco, así que avanzamos una guía por el tronco, ¿vale? Con otro catéter. Y posteriormente aquí colocamos una válvula balón expandible, ¿ya? Cruzamos un estén a la coronaria derecha, colocamos, ahí estamos viendo la posición de la prótesis, ahí se infló la prótesis, como se lo pueden dar de cuenta, y ahí está desplegada la prótesis. Y posteriormente colocamos el stent en la coronaria derecha ostial. Y la izquierda le colocamos otro stent. Este fue un reemplazo valvular aórtico con doble stent, ¿vale? Y cosa muy importante es ver cómo terminan los accesos vasculares por el riesgo de desangramiento o hemorragia, ¿vale? Las indicaciones actuales de la Sociedad Europea de reemplazo valvular aórtico te describen cuáles son los pacientes que tienen necesidad de reemplazo, etcétera. Pero acá se han ido modificando progresivamente las recomendaciones y refieren que la cirugía es recomendada en pacientes jóvenes quienes tienen bajo riesgo quirúrgico, ¿ya? Y en pacientes que son posibles de no tener acceso transfemoral. Pero TAVI refieren que está recomendada en Europa para pacientes mayores de 75 o con un riesgo alto, siempre por vía transfemoral. Ese es el procedimiento. Nosotros iniciamos esto, el primer caso fue el 2010. La señora vivió 11 años después del implante, falleció de un cáncer pulmonar. La válvula funcionaba bien. Y en estos 12 años de experiencia tenemos cerca de 130, 140 procedimientos realizados, ¿ya? Y la técnica también se ha ido depurando y ha ido evolucionando en el tiempo. Tanto es así
que actualmente estamos haciendo los procedimientos sin el apoyo de anestesia. Estamos haciendo los procedimientos solo con anestesia local y con el apoyo de enfermería en la unidad. Los últimos 7 procedimientos los hemos hecho sin apoyo de anestesia, sin sonda Foley, sin línea arterial, procedimiento, digamos, de piel a piel, que si un procedimiento estándar son 45 o 50 minutos, ¿ya? Pero el procedimiento no está exento de riesgo. Como ustedes lo han vivido, la principal causa de complicaciones es la muerte, que está definido entre un 4 y un 6%. El accidente cerebrovascular, que es cuando uno dilata la válvula o la implanta o la reposiciona, algo de tejido valvular puede salir embolizado desde la zona de trabajo. Complicaciones del acceso vascular, cada vez menos con dispositivos de menor French, que la válvula se haya desplegado mal y haya quedado un espacio entre el calcio y la válvula que tenga reflujo periprotésico, la necesidad de marcapasos, tanto como el acto quirúrgico, que uno comprime el haz de His, y es posible que tenga necesidad de marcapasos, que también lo hemos vivido, ¿ya? Esto nosotros lo vemos habitualmente en pabellón. Las complicaciones, las más terribles, digamos, es que se nos ocluye una coronaria, hace un infarto, el dispositivo al momento de desplegarlo se desplaza y emboliza tanto al ventrículo como a la aorta ascendente, y es necesario removerlo. El taponamiento del corazón, por lo más frecuente es que la sonda marcapasos perfore el ventrículo derecho, o lo menos infrecuente actualmente es que uno elige una prótesis muy grande para ese anillo y rompa el anillo aórtico. Todo eso son complicaciones mortales en el acto quirúrgico. El sangrado excesivo, cuando tenemos problemas con los accesos vasculares, las válvulas que no logran cerrar bien, los introductores, etc. La insuficiencia periprotésica, la embolía cerebral y bloqueo de completo. El manejo de UCI habitualmente el paciente, si no tuvimos ninguna complicación intraprocedimiento, nosotros lo hacemos sin intubación, con anestesia local, llegan extubados. Los pacientes que llegan intubados son habitualmente los pacientes que tienen algún tipo de morbilidad o complicación durante el procedimiento, ¿ya? Y el target es eventualmente, dependiendo de cada paciente, que sea extubado lo antes posible. A los pacientes que habitualmente intubamos son los pacientes que ocupamos acceso alternativo. Transapical, por ejemplo, requiere una toracotomía, ¿ya? Y eso, acceso, que sea un subclavia, un axilar, un transaórtico, son pacientes que requieren estar anestesiados para hacer el procedimiento, ¿ya? Pero la idea y el objetivo es tratar de que el paciente llegue extubado a la UCI. En general, si el paciente no tiene un hematoma importante en la zona de trabajo, en la zona femoral, la analgesia es muy light, con suerte paracetamol, ¿ya? Los pacientes deben llegar a una unidad monitorizada, ¿ya? Por el riesgo de bloqueo B, que quizás no es el mismo acto del implante, que puede ser las horas siguientes. Si a las 24 horas no tiene un bloqueo B de alto grado, uno saca la sonda marcapaso. Los pacientes que habitualmente tienen un QRS angosto, uno le implanta la válvula y el QRS se mantiene angosto, llegan a la UCI sin marcapaso, ¿ya? Así que de eso habitualmente andan muy bien y ustedes lo han vivido. Y otro riesgo desde el punto de vista eléctrico son las FA post-implante, que lo vemos con menos frecuencia que el acto quirúrgico, pero se ve. Y hay que manejarlo como cualquier FA post-operatoria. La inestabilidad hemodinámica se ve con menos frecuencia, y eso puede estar dado por la anemia. Durante el procedimiento el paciente puede haber sangrado por los accesos, hipovolemia, o que tenga alguna complicación más tardía del acceso, que tenga una perforación de la arteria o la vena ilíaca, ¿ya? Que tenga una insuficiencia aórtica periprotésica importante, más que moderada, que tenga obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o que tenga sangre en el pericardio. Por eso hay que estar revisando estos 3 parámetros, ¿ya? Entonces hay que tomar un electro de ingreso, ¿vale? Hay que dejarlo con línea arterial, monitorizarlo por lo menos 8 o 12 horas, que son las primeras horas las más complejas. Y ante la duda o la sospecha, hacer una coscopía y ver los accesos vasculares, que es donde uno más puede tener problemas. Puede tener, digamos, distintas evoluciones en los pacientes durante su estadía.
Los pacientes pueden evolucionar con edema pulmonar agudo, que es lo menos frecuente, que eso habitualmente lo vemos cuando quedan con insuficiencia más que moderada, que es, por lo menos en el tórax no lo hemos tenido presente en estos ciento y tantos pacientes. O que el paciente llega, tiene un grado de deterioro de su función renal y lo sobrecargamos con volumen y se congestiona. Como todos ustedes ya vieron, son pacientes de mayores de 75 y los que estamos haciendo últimamente son los mayores de 80 y tanto. Es probable que hagan algún grado de delirio post-intervención y en eso el manejo tiene que ser con algo de quetiapina, risperidona, aldol. En general, la utilización de Precedex en estos casos que producen un poquito más de bradicardia, uno suele ser más conservador porque se pueden bradicardizar más. ¿Ya? Como el paciente, uno trabaja en todo el territorio vascular arterial, el riesgo de falla renal es presente y a la vez asociado al uso de medio contraste o eventual embolía con todo lo que uno trabaja ahí, es posible, hay que estar siempre atento, hay que hacer un control de función renal en el ingreso y el seguimiento. Y a la vez también es muy importante ver la coagulación. En general nosotros hacemos los procedimientos con heparina, en general no antagonizamos con protamina, y si el paciente no tiene problemas del acceso vascular, van a llegar con TTPK prolongado, TTPK de 200, ACT de 240, etcétera, ¿ya? Y si el paciente no tiene un sangrado evidente, la idea es no corregirlo, ¿ya? Y si el paciente tiene un sangrado, hay que buscar identificarlo, y el principal sitio de sangrado son los accesos vasculares. ¿Cuáles son las diferencias con el láctico quirúrgico? No hay estenotomía, no hay drenaje. Si es transapical, por supuesto va a haber una toracotomía, va a haber un drenaje pericárdico. No hay circulación extracorpórea a los pacientes, solamente se le hace el pacing para poder posicionar los balones o la válvula, pero no están en circulación extracorpórea. Habitualmente los pacientes lo hacemos con sedación, y si lo hacemos intubado, la idea es que salga extubado de la sala si no tenemos algún incidente. Es muy importante la monitorización del ritmo y de los accesos vasculares. Y en general, lo último, no sé, 15, 20 casos, si el paciente no ha necesitado un marcapaso, los pacientes se van al día siguiente. Y es lo que a usted le ha tocado vivir ahí en la UCI. Trastorno del ritmo, una cosa importante que ustedes tienen que estar buscando, es importante tomar un electro, y a veces es muy difícil tomar el electro en la unidad, ustedes lo han vivido. Es más fácil tomar un escáner en ECMO que tomar un electro. Pero que es muy importante tener ese electro de ingreso para ver cómo evoluciona, si el paciente se bloquea después, etc. ¿Ya? La tasa de marcapaso es dependiente del tipo de válvula que uno coloca. La balón expandible tiene una menor tasa de necesidad de marcapaso al seguimiento. ¿Ya? La FA ya lo comentamos. El accidente cerebrovascular es una de las complicaciones más temidas porque habitualmente deja secuelas. Esa es la tasa de evento, entre un 2 y un 9%. ¿Ya? Se presenta habitualmente periprocedimiento o se hace FA en el seguimiento de las primeras 24 o 48 horas. Y esto habitualmente es secundario a la movilización de material en el tejido aórtico de la valvular. Y también a episodios de hipotensión en pacientes que tengan enfermedad cerebrovascular y que tengan zonas de penumbra, y que esa hipotensión genere alguna zona, digamos, de isquemia cerebral. Actualmente hay disponibles filtros que uno coloca en carótidas por vía percutánea para evitar la migración de este tejido. Por ahora todos esos filtros están disponibles desde el punto de vista comercial, pero la evidencia aún no sustenta su uso en todos los pacientes. ¿Ya? Si el paciente presenta un accidente cerebrovascular en el ingreso, digamos, a la unidad o las próximas horas, es importante hacer el diagnóstico precoz y el manejo tiene que ser por vía neuroinvasiva. Ya tiene que hacerse un cateterismo en neurocirugía idealmente. ¿Ya? Los pacientes tienen contraindicación a trombolisis por los accesos vasculares y por la dilatación que se le implantó la válvula. Las complicaciones del acceso vascular ya las comentamos un poco, pero son importantes nombrarlas. Son el hematoma retroperitoneal, que habitualmente uno no lo identifica en la zona de punción, sino que es más alta. El pseudoaneurisma
y eso sí uno lo logra identificar, y la oclusión vascular que uno la ve en el pulso. Todas esas alteraciones hay que buscarlas ante la sospecha de hipotensión o masas en la zona inguinal. El dolor ya les comentamos un poco, tiene que ser ojalá lo más light posible. Sacando los accesos arteriales femorales, el paciente puede ser sentado en un sillón, levantarse y movilizarse. El delirio ya les comenté un poco, haloperidol, quetiapina, ¿ya? Las consideraciones pulmonares, todos estos pacientes que de repente nosotros hacemos son pacientes que son rechazados de cirugía porque tienen EPOC severo, tienen fibrosis pulmonar, tienen una condición pulmonar que impide la intubación, ¿ya? Y habitualmente lo hacemos nosotros en pabellón sin intubación, y si es que hacemos alguna cosa lo hacemos fast track, ¿ya? En los accesos alternativos, el transapical, hay que estar muy ojo por el dolor, que no haga telectasia, ¿ya? Y que el kinesiólogo muy atento, y el drenaje también. Si el paciente evoluciona con edema pulmonar agudo, hay que estar muy atento con respecto a la insuficiencia periprotésica, ¿ya? En la presencia de derrames pleurales, habitualmente uno no abre las pleuras, no debería tener, ¿ya? Hay que pensar ahí complicaciones de la aorta torácica. Las consideraciones renales, en general, la mayoría de nuestros pacientes tienen creatinina sobre 2, tanto el medio contraste, las transfusiones de componentes como la hipotensión, más el avanzar por el sistema vascular, son factores que se asocian a un deterioro de su función basal. Hay que estar atento a eso, y habitualmente nosotros a la semana lo estamos controlando en forma ambulatoria, les tomamos una creatinina de control, y habitualmente, si es que requiere hemodiálisis, los tenemos que rehospitalizar. Y las complicaciones tardías de cualquier prótesis, tanto quirúrgica como percutánea, una es la endocarditis, que ustedes ya han vivido, la trombosis de prótesis, tanto biológicas como quirúrgicas, el mismatch, es que uno coloca una prótesis más pequeña que el anillo aórtico, que eso nosotros cada vez es menos frecuente, y el deterioro estructural, como el reflujo peri-intraprotésico y el sangrado al seguimiento. Actualmente, las recomendaciones de antiplaquetarios en los pacientes post-TAVI es solo aspirina, ¿ya? Esto ha ido migrando en el tiempo, que antes era doble antiplaquetario dual, posteriormente anticoagulante, después los nuevos anticoagulantes, y finalmente la conclusión en los distintos ensayos, reportes y definición de expertos es solo aspirina. Y si el paciente tiene fibrilación auricular o alguna condición médica que requiera anticoagulación, el uso de los anticoagulantes convencionales. Entonces el alta habitualmente es precoz, las primeras 24 horas. La idea es que se levante a sillón, camine un poco, titular vasodilatadores, ¿ya? Evitar fármacos que sean cronotropos negativos durante el primer mes, tanto beta bloqueadores, antagonistas del calcio, ¿ya? Estatina, aspirina, ya les comenté un poco del taco, y la idea es que los pacientes al mes tengan un control ecográfico para ver cómo está funcionando su prótesis, y lo estamos siguiendo nosotros cada 6 meses. Como conclusión, la técnica de implante percutáneo de válvula aórtica es una técnica menos invasiva, que ha ido cambiando su tecnología con dispositivos cada vez más pequeños, y eso ha reducido claramente la tasa de complicaciones y ha ampliado un poco el espectro de pacientes. Las principales 3 complicaciones son el accidente cerebrovascular, los sangrados y el reflujo, han ido mejorando con estas nuevas técnicas. Muy baja prevalencia de ruptura del anillo, nosotros no hemos tenido ninguna por el momento, toco madera. Oclusión coronaria hemos tenido un par, y trombosis valvular al seguimiento también hemos tenido un par. Es un procedimiento cada vez más minimalista, y como les vuelvo a comentar, los últimos 8 o 9 lo hemos hecho sin el apoyo de anestesia, y con una alta precoz y un reintegro a la semana a su condición basal, y en algunos casos hemos hecho algunos casos de pacientes que son inoperables, pacientes de 50, 60 años, que vuelvan a su condición laboral a la semana. Eso pues, mi amigo, muchas gracias. Preguntas.
Muy buena la presentación, doctor. A mí me quedó la duda, no entendí bien cómo es la parte del pacing ventricular para poder posicionar la válvula. No entendí cómo funciona eso. Mira, durante el procedimiento uno coloca un marcapasos transitorio en el ventrículo derecho y habitualmente para evitar de que el corazón esté teniendo volumen eyectivo y que la válvula no se te mueva cuando uno la esté posicionando y uno la esté implantando, uno hace una pacing a 180, 190 por minuto durante esos segundos que uno implanta la válvula. ¿Ya? Entonces, al tener a 180, 190 latidos por minuto, el corazón no late. Entonces, tú puedes colocar la válvula en la posición que quieres. Eso durante el procedimiento. ¿Ya? Es para que la válvula no migre mientras tú la estés colocando y salga volando a algún lado, que no es algo muy amigable. Perfecto. Y en el post-procedimiento, si bien un manejo similar al cardioperado, como no entró a CX y si no tuvo sangrado importante, yo no debería estar buscando PVC ni estar volemizándolo, me imagino. Habitualmente la estenosis aórtica son pacientes que requieren una presión de llenado alta. ¿Ya? Entonces requieren tener una presión de llenado alta y desde el punto de vista médico es importante buscarle una presión de llenado alta porque en muchos casos puede hacer un síndrome que se llama corazón en piedra, que se queda vacío el corazón y queda rígido, entonces no logra llenarse. Entonces hay que mantenerlos llenitos, ¿ya? Sin que por supuesto le salga el agua por la oreja en edema pulmonar. Claro. ¿Ya? Y en eso la PVC te puede ayudar. Los últimos casos que hemos hecho, los hemos hecho sin un central, ¿ya? Así que no va a tener PVC. Ya. Pero igual entonces debería estar... Y hay reportes ya en distintos países que están haciendo las TAVI ambulatorias. ¿Ya? No hemos llegado a eso nosotros porque nos dijeron de la dirección que si no se quedaba hospitalizado no pagaban nada, no era GRD. ¿Y cuántas están pagando al año? ¿20 por ello, no? Mira, ahora salió una nueva resolución que fue del ministerio, que se llama Resolución de Nuevas Tecnologías, y del punto de vista numérico nos van a dar como 50 este año. Ah, excelente, o sea, cuadruplicado en 3 años. ¿No? Sí, nuestra intención en parte es tratar de buscar los pacientes que sean más o menos simples y eventualmente, como a veces hacen los cirujanos de tórax, pedir una cama de backup de la UCI por si se necesita, y si no se necesita, se va al intermedio. Pero el paciente viene extubado, conversando, sin ningún tipo de dificultad, y en 24 horas se va a su casa, no va a requerir una monitorización tan invasiva como en la UCI ocupar una cama, que en ocasiones es más difícil tenerla. Entonces estamos viendo ahí en los pacientes más seleccionados, que tengan una anatomía y un riesgo menor, dejar, como a veces lo hacen los cirujanos, de backup nomás, y si no se ocupa queda libre, para algún otro caso, un que sea prioritario, lo que sea. Perfecto. Pero ahí estamos ahora viendo, y lo otro que aumentó también en las nuevas tecnologías son las válvulas pulmonares. ¿Ya? Que las válvulas pulmonares suele ser un poquito más laboriosa la actividad, y en eso es otro setting, y ahí los pacientes llegan todos intubados habitualmente. Son habitualmente 6, 5 horas de procedimiento que están ahí dándole la guerra a los chicos. El procedimiento de valvular aórtico se ha estandarizado tanto que en 45 minutos, 1 hora y media, uno termina el procedimiento de pinchazo a pinchazo. ¿Sí? No es un procedimiento tan prolongado ni tan complejo. Se ha estandarizado y está diciendo, está totalmente estandarizado. Sí, y está tan estandarizado que ya hay reportes de implante de válvulas ambulatorios. O sea, el paciente se hace a primera hora, se monitoriza en la unidad, está 4 o 5 horas, sale a caminar y se va para la casa. Bueno, ¿alguno más tiene alguna pregunta? Bueno, en general, para explicarle nuestro setting en el hospital,
nosotros tenemos como garantía GES todos los reemplazos valvulares aórticos desde el punto de vista quirúrgico, ¿ya? Y todos los pacientes son evaluados por el cardiocirujano, ¿ya? Y él define y opina si el paciente es de muy alto riesgo quirúrgico o inoperable, y ahí lo deriva donde completamos el estudio, y se hace una reunión, que es una reunión de conjunto, digamos, con los cardiocirujanos, y definimos si el paciente es subsidiario de colocarse una válvula percutánea, o que lo reevalúe otro cirujano que lo quiera operar, o si el paciente es fútil y no hacerle nada, ¿ya? También tenemos esa instancia de discusión. Y esto viene dado porque el material es tremendamente caro. Las válvulas, las primeras que colocamos, tenían un valor de 45.000, $50.000, ¿ya? Y actualmente la estamos comprando más o menos en 8 o 9 millones de pesos, solo el dispositivo, ¿ya? Ha ido bajando los costos, ¿ya? Pero sigue siendo tremendamente caro. O sea, es un procedimiento caro. Y una válvula quirúrgica de las buenas vale 3 millones, 3 millones y medio. Uno tiene que, bueno, agregar la SEC, el pabellón, el postoperatorio, la diálisis, la ultrafiltración, lo que quieran. Pero eso es lo que vale más o menos el material, ¿ya? Entonces es un procedimiento caro, muy caro. En las clínicas privadas, o sea, colocarse una válvula esta son sobre los 35, 40 millones de pesos. Y no tiene financiamiento, porque no es GES, no está codificada, es una prótesis, es una cosa bastante poco amigable desde el punto de vista económico. Y habitualmente son viejitos que no tienen recursos. No, realmente sorprendente cómo se van para la casa el otro día. ¿Y tienen algún lista de espera? Sí, siempre tenemos lista de espera, le llamamos nosotros la lista de Schindler, porque no todos llegan al final. No todos llegan a la llamados. No, es terrible, es terrible. Años pasados no teníamos nada, y los seguíamos, y ahora lo que hacemos es buscamos el registro civil, si están alive o no, antes de llamarlo. Casi lo más complicado aquí, me imagino, es definir la indicación, ¿eh? Porque a veces se toma ético y ver hasta dónde, digamos. Y también administrar la pobreza. Es complejo, sí. ¿Y cuántas Sí, pero bueno, ahora se abrió un poco la ventana, tenemos la posibilidad de empezar a hacer un poco más, y nuestro setting va a seguir siendo pacientes inoperables o de alto riesgo. No vamos a llegar nunca a ser Alemania ni nada de eso, no tenemos recursos para eso. Y además los cirujanos operan muy bien, así que no es necesario andar peleándose. ¿Cuántos de ustedes están colocando estos dispositivos? Estamos colocando, tres operadores estamos colocando los dispositivos acá. Más o menos los que están. Ya. 3 operadores estamos trabajando, y ahí estamos ahí porque si alguno se enferma, le pasa algo, tiene que seguir el otro. Claro. Si la idea es que estas cosas se mantengan en el tiempo. ¿Y qué más de esto? No, nada más. Después hay tecnología, digamos, para otras válvulas. O sea, hay clips mitrales, hay válvulas tricuspidias. Los chicos de los congénitos hacen las pulmonares. La tecnología va así, pero el problema de la tecnología es que es muy cara. Ese es el problema. Se lo ha bajado un tercio ya. Sí, no, ha bajado harto el precio, pero bueno, sigue siendo caro para un país que somos nosotros también. Nosotros nos creemos ricos, pero no llegamos a la esquina. Muy bien. Muy bien, pues chicos. Muchas gracias por la presentación, muy Bueno, buena. la próxima semana, ¿a quién le toca, Jorge? A Ricardo Fritz con hipertensión pulmonar. Acaba de ir Muy a bien. estudiar. Eso. Está grabado, así que lo voy a hacer llegar a los grupos. El video Ya, pues. de la presentación. Saludos a todos, que estén bien.
Ya, pues, Chao, muchísimas chao. gracias. Chao, Chao, chao. gracias. Chao. Detener grabación.